Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana. Como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate, en esta ocasión con Héctor Aguilar Camín y Jorge Castañeda. Primero vamos a analizar qué nos dice la tragedia de los migrantes que murieron la semana pasada en territorio mexicano. Después vamos a continuar con el tema de la revolución de las conciencias que tanto menciona el presidente López Obrador. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Continúa la investigación del accidente en Chiapas, donde murieron 55 migrantes y más de 100 resultaron heridos. La semana pasada, este grupo de migrantes, en su mayoría guatemaltecos, viajaban hacinados al interior de un tráiler que volcó debido a que el conductor conducía a exceso de velocidad. El Instituto Nacional de Migración ha informado que en lo que va del 2021, que está por terminar, han detenido, fíjese usted, a más de 220,000 migrantes que viajan a México con la intención de llegar a Estados Unidos. Qué barbaridad lo que está ocurriendo en este tema migratorio. Hay mucho que analizar para discutir, desde luego, comenzando por esta tragedia que revela muchas cosas de nuestro sistema de control o de descontrol, más bien hay que decirlo, de migrantes. Saludo a Héctor Aguilar Camín. Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Leo? Jorge, ¿cómo estás? Y Jorge Castañeda. Jorge, ¿cómo estás? Hola, Leo. Hola, Héctor. Bueno, estamos esperando que Javier Tello se conecte. Ya sabe cómo son el tema de las tecnologías. En cuanto lo tengamos, aquí se reunirá con esta conversación. Y desde luego, pues, tengo que empezar contigo, Jorge. Tú siempre has dicho que hay allí una corrupción tremenda, en fin, en el Instituto Nacional de Migración, pero ahora al parecer también en la Guardia Nacional. En fin, ¿qué te revela este terrible accidente? 55 muertos, Jorge. Pues mira, primero yo empezaría con quiénes son los responsables de esos 55 muertos. Sí. Tengo tres muy buenos candidatos. El primero se llama Donald Trump. Sí. Porque él fue el que empezó desde hace ya casi 5 años con esta política coercitiva, punitiva, excesiva, de tratar de detener y de estigmatizar toda migración a Estados Unidos, la legal y la no legal, la mexicana y la china y la filipina y la ecuatoriana, etcétera. Con eso empezamos esta nueva ronda de persecución, de represión. El segundo responsable se llama Joe Biden, porque él la mantuvo, es decir, no cambió para nada la política de Trump, al grado que incluso la semana pasada volvió a entrar en vigor el programa de Quédate o Permanece en México, donde Estados Unidos nos devuelve a los solicitantes de asilo de cualquier nacionalidad, nos los devuelve a México para que esperen en México en condiciones deplorables. Sí. Y el tercer candidato a la responsabilidad, obviamente, se llama Andrés Manuel López Obrador, porque finalmente, ahí respondo a tu pregunta, Leo, es él el que ha ordenado, instruido a que el Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional hagan este esfuerzo enorme por controlar, limitar, impedir el paso. ¿Qué es lo que sucede, Leo? Pues es muy obvio, es lo mismo con la droga o lo mismo con cualquier contrabando. Es decir, si tú metes a 28,000 efectivos de la Guardia y de la Policía y del Ejército a impedir esto, lo único que vas a hacer son, en primer lugar, encarecer lo que le tienen que pagar los migrantes a los polleros. Algunos de los de la tragedia del camión pagaron hasta $10,000. Sí, cara. 2, aumentas el premio para los polleros, porque cuesta más, ganan más, y se meten más malosos, como decía el clásico, a este negocio. Tercer lugar, aumentas los riesgos. Hacinan o meten a más gente en cada tráiler, hay más trailers, van más rápido.
más descuidados, etcétera. Lógicamente, no hay nada de esto es sorprendente. Todo esto fue previsto por mucha gente. Y por último, aumentas la corrupción, porque al incrementarse el valor del negocio, pues tienes más dinero para sobornar a los del INAMI, que esos son maestros, tienen doctorado. Sí, tú siempre lo has dicho. Tú siempre lo has dicho. Y en segundo lugar, a la Guardia Nacional, que no tienen por qué ser más honestos que cualquier otra fuerza de seguridad en México, ni del Ejército, ni de la Marina, ni de la Policía Federal de antes, ni de las policías municipales. No hay ninguna razón para suponer que van a ser más honestos. Entonces, si tú tienes a estos tres candidatos a la responsabilidad, pues ¿cómo la quieres repartir? Cada quien como prefiera, un tercio, un tercio, un tercio, en fin, pero los tres son los responsables directos de esta tragedia. Sí, porque hay evidencia, Héctor, de que ese tráiler pasó, al parecer, por varios retenes y pasó sin que lo dejaron pasar sin problemas. Yo no sé cómo funcionan esos retenes, pero hombre, un tráiler lleno de gente es una cosa horrible. Lo pintan con tinta invisible y ya no se ve, y ya aparece ya cuando cruza la frontera. No, es de muy mal gusto bromear con esto, la verdad. Sí, la verdad. De muy mal gusto, porque es una tragedia. Es una tragedia de un tamaño y de una, digamos, condición como estructural, ¿no, Jorge, Leo? Sí. Es un asunto que es imposible reprimir, ni como un movimiento, digamos, de migración económica, ni muchísimo menos como un movimiento de personas que están cometiendo un delito y por lo tanto hay que contenerlos, hay que reprimirlos. No es reprimible. Ve nada más la cifra de que estamos hablando. Detenidos, 226,000 migrantes detenidos. Sí, increíble. Entonces, estás frente a una clarísima realidad social, económica, que tiene una clarísima, digamos, calidad o un ángulo humanitario. Está muy cerca de ser una tragedia humanitaria en marcha, continua, por las condiciones en que viajan estos migrantes, por las necesidades que tienen, por la manera como incorporan a esto a sus familias y por todas estas cosas que con tanta elocuencia y claridad acaba de decir Jorge. Todo lo que hacen es para empeorarles la vida a estos que lo que vienen es buscando la vida. Todo es más caro, todo es más riesgoso, todo es más corrupto y todo es más inhumano. Vamos a decirlo con claridad. Ahora, el tamaño es tal que realmente debería ser una emergencia binacional muy seria de ver cómo es posible ayudar a esta gente. Y ya sabemos que la primera cosa por la que los puedes ayudar es pues con dinero, haciéndoles el tránsito menos riesgoso, los campamentos más salubres, la atención humana a los flujos más profesional, más, dice el presidente, los tres presidentes han dicho, pero el nuestro en particular, que hay que arreglar las cuestiones de los factores de expulsión. Efectivamente, hay que arreglar también eso. Es un fenómeno enorme de dimensiones, tiene todas las dimensiones imaginables, complejo, irreprimible, no lo puede reprimir y al mismo tiempo subatendido, porque no lo vas a arreglar ni con esos personajes de migración que Jorge conoce también, ni con la Guardia Nacional, que tampoco tiene ni idea de esto, ¿no? Entonces, si no se vuelve una especie de política de amplio espectro, de atención a este asunto con una carga binacional de responsabilidades,
pues la verdad lo que estamos generando es una crisis humanitaria, yo creo, ¿no? Está muy cerca. Totalmente. Está muy cerca de tocar los umbrales de una crisis humanitaria. Sí. Me parece que por lo menos habría que sentarse a ver el fenómeno con todo rigor y ver qué se puede, ¿no? Y cuánto hay que poner ahí de atención, de trabajo, de dinero, de recursos, pues para dar algo que compense esta desgracia, ¿no? Por cierto, hoy hubo un zafarrancho aquí en la Ciudad de México con una caravana migrante que trató de llegar a la Basílica de Guadalupe. O sea, esto no es nada más en Chiapas, es en todo el territorio nacional. Ahora, Jorge, México es uno de esos países que está condenado a tener que hacer algo con este tema porque es uno de esos países de paso, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, lo mismo le pasa a Turquía, con el paso de los sirios hacia Europa. Italia también se ha vuelto un paso. Creo que Pakistán también, en el caso de los afganos. En fin, tenemos por nuestra condición geográfica, estamos condenados a ser ese país de paso. Entiendo que los turcos, bastante pragmáticos, el señor Erdogan, lo negoció razonablemente bien con la Unión Europea, pero pues hay que decirlo, con una Unión Europea dispuesta a arreglar este asunto. ¿Cómo ves O sea, sí hay una solución. O sea, es claro que la solución de largo plazo estructural es hacer que la economía de Centroamérica no tenga los incentivos para expulsar. Eso ya lo sabemos y tiene razón López Obrador en eso. Pero en el corto plazo, con este flujo, ¿qué se puede hacer, Jorge? Mira, Leo, en primer lugar, es importante subrayar, como lo dice Tonatiuh Guillén, sí, hoy en un artículo en El País, muy inteligente el artículo, el país donde provienen la gran mayoría, o sea, la cifra más grande, con mucho, de los detenidos en la frontera norte nuestra, es decir, por Estados Unidos, 1.700.000 en el último ejercicio, es México. Sí, o sea, no nos inventemos en la historia de que todos son hondureños, eso es falso. Primera. Segundo elemento que hay que subrayar, lo que están haciendo Estados Unidos y México con los migrantes es exactamente la política que nos ha impuesto Estados Unidos desde hace 50 años o más con la droga. Exactamente la misma. Sí. A ver, no queremos que la droga llegue a Estados Unidos, no estamos dispuestos a pagar el costo. Nosotros, para impedir que llegue, mexicanos hagan su chamba y háganle como quieran. Mátenlos, encarcélenlos, expúlsenlos, háganles como quiera, pero ustedes, los mexicanos y los colombianos, etcétera, etcétera, los mexicanos son los responsables de impedir que la droga llegue a nuestros hogares en Estados Unidos. Pues lo mismo, ustedes, los mexicanos, son los responsables de impedir que lleguen los ecuatorianos, cubanos, centroamericanos, mexicanos, etcétera, a Estados Unidos. Háganle como quieran. Es su problema. No, lo primero que México debe de hacer, pienso yo, este es tu problema, no es mi problema. Es mi problema si me obligas a hacer todas estas cochinadas que llevan a las tragedias como por ejemplo la del fin de semana, pero no solo esa ni mucho menos. Es mi problema porque tú me lo estás enjarretando a mí, pero en el fondo es el tuyo y tú tienes más que suficientes recursos, tamaño, población para absorber a un enorme número de estas personas. Jorge, ¿es lo que les dijo Erdogan, el presidente de Turquía, a los europeos? Bueno, en parte. Erdogan les pidió tres cosas. Sí. Dinero, sí, le han dado en 2 etapas 12.000 millones de euros. ¡Wow! 15.000 millones de dólares. Es una lanotota. ¡Wow! Es una lanotota. Si no, ¿cómo? Segundo, les pidió reanudar las negociaciones de acceso, que no son la Unión Europea, que no es real porque ni Turquía quiere ni los europeos quieren, y les pidió quitar el requisito de visa para los turcos a la Unión Europea, que eso no sé si se ha logrado o no. Pero lo importante aquí, Leo, es que la Alemania de Angela Merkel aceptó
a 1,5 millones de refugiados sirios y afganos. Que por cierto, si hay no que decirlo, por lo que yo he leído, ha sido un exitazo los sirios en Alemania, Hombre, porque les les llegó ha la ido- clase media educada que se ha integrado bastante bien a Alemania. Por supuesto, es decir, los primeros beneficiados por eso fueron los alemanes. Sí, sí, Y sí. por eso Angela Merkel, digamos, abandona ya el cargo después de 16 años en la gloria, Sí. con o sea, fanfarras, pues, aplaudida por todo el mundo. Entonces, en México no estamos haciendo nada de eso y Estados Unidos tampoco. Yo debo decir, antes de terminar esto, Leo, que estoy por una vez completamente de acuerdo con lo que ha estado diciendo López Obrador sobre lo que le dice a Biden. Primero, hay que legalizar a los 12 millones de indocumentados, la mitad de los cuales son mexicanos, no todos, la mitad. Y segundo, hay que aumentar el número de visas, H2A y H2B, trabajos en la agricultura y trabajos en los servicios, para que puedan ir legalmente todos estos que están yendo sin papeles, por lo menos lo que los mexicanos se refieren. Y lo está diciendo en público y en Washington. Si fuera una persona honesta intelectualmente, López Obrador reconocería que el primero que hizo esto en estos términos exactos, incluyendo lo de atender las causas profundas de las regiones expulsoras, fue Fox en su visita a Washington el 7 de septiembre de 2001. No tiene honestidad intelectual López Obrador, pero es lo de menos. Lo importante es que sí lo diga, pero igual que Fox, pues si los gringos no quieren, pues no quieren. Ahora, entonces, ¿qué hacemos? No, yo lo que estoy viendo, Héctor, es que como que Erdogan, porque me gusta este paralelismo, Erdogan sí metió un poco más duro la piernita, ¿no? En la negociación con los europeos que López Obrador, ¿no? Bueno, lo que fue es mucho más efectivo en la contención real y en la retención. Si entiendo bien, no solo contuvo, sino retiene una enorme población que está en tránsito hacia la Unión Europea y la va regulando. La va regulando con estas negociaciones que implica... otra vez implica un conocimiento y un manejo de las condiciones reales de esa migración. Lo que uno tiene la impresión aquí, o la certidumbre, es de que aquí no hay un verdadero conocimiento ni una verdadera administración seria, responsable de ese problema, de tener cientos de miles de gente tocando la puerta de la frontera y siendo repelida, en el caso de los no mexicanos, para que se queden en México. ¿En dónde? ¿En dónde es que se van a quedar en México? ¿Bajo qué condiciones se van a quedar en México? Bueno, pero si nos dieran, Héctor, si nos dieran 15,000 millones de dólares, sí les encontramos un lugar donde quedarse, ¿eh? Vaya. Estoy implicando eso justamente en lo que estoy diciendo. Ahora, está también el otro problema, que es numéricamente el mayor, como dijo Jorge, que es el de los mexicanos que se están yendo. También, bueno, por la economía. A mí me parece que, puestas las dos cosas, pues sí, habría ya suficiente densidad humana en esta tragedia y suficiente oportunidad para los Estados Unidos, por lo menos en el caso de los mexicanos, de llevar a su economía una mano de obra que siempre les ha resultado muy productiva y muy rentable, y empezar a dar algún paso. Jorge lo ha dicho varias veces, esto de aumentar las visas, sí, pero mucho, porque si tú estableces un corredor, no de migrantes que se van a quedar en Estados Unidos, sino de migrantes temporales que van a trabajar a los Estados Unidos en condiciones legales, temporalmente, y a obtener lo que quieren. ¿Qué quieren? Quieren un trabajo, quieren un ingreso, quieren sostener a sus familias. Eso es lo que quieren. No, a diferencia de los narcos, no están queriendo ir a delinquir a Estados Unidos. Entonces, me parece que el problema es de suficiente tamaño como para empezar una negociación seria, grande con esto, partiendo, yo coincido con Jorge en esto. Esto es nuestro problema
solo porque Estados Unidos decide que nosotros debemos de resolverlo. Pero tanto con la droga como con la mano de obra, el gran imán, la gran explicación del fenómeno es la demanda americana, porque también es un hecho que estos migrantes, los que logran pasar, pues más o menos hacen lo que habían soñado, que es conseguirse un trabajo y se quedan allá. No sé cuántos habrán pasado. Pero ya no digamos la droga que pasa se la chutan, ¿no? Sí, Digo, no tienen, no están en bodegas. Ningún espíritu de ahorro protestante en materia de droga. Se la chutan la que les avientas. Sí. Hay una desgracia con el fentanilo que es muy mortífera. Es una desgracia adicional y tampoco hay que hacer bromas de mal gusto sobre eso. Pero Jorge tiene razón, es decir, esto, en todo caso, es el problema de los dos, pero es el problema de los dos porque tú me lo estás echando encima. Sí. Bueno, dame instrumentos, sí, claro. ¿Cómo le hacemos? Y entrémosle bien, ¿no? Porque de la otra manera, no olvidemos que esto empezó con este gobierno mexicano diciendo, bienvenidos todos los migrantes. Del sur, esta es su patria, esta es su... Sí. Así empezó. Sí. Y empezó a aprender muy rápido la dureza que en esta materia tienen los gobiernos americanos. Ahí sí, sea Trump o sea Biden, esa dureza ante la cuestión migratoria está intacta y nos las están aplicando presidentes tan distintos como Trump y Biden. Yo quisiera preguntarle a los dos, ¿qué le dicen a la gente? A la mayoría de la gente, ¿de verdad les vale un pepino este tema de los migrantes, sobre todo de los migrantes centroamericanos? Incluso yo ya estoy viendo que me van a mandar algunos comentarios de por qué le dedican tanto tiempo a este tema. No, hombre, aquí lo importante son los temas que hay en México, la violencia que hay en el país, la economía, etcétera. ¿Por qué le dedican tanto tiempo al tema de los migrantes? ¿Tú qué le responderías a eso, Jorge? Pues mira, lo primero que respondería, Leo, es que si hay un país en el mundo, si hay una sociedad en el mundo que debiera ser sensible a este fenómeno, es la mexicana. Porque llevamos un poquito más de 100 años expulsando gente hacia Estados Unidos, maltratados por los norteamericanos, maltratados al entrar, maltratados al llegar, maltratados al trabajar y al vivir. Entonces, si hay una sociedad que debería decir, caray, pues esto está mal, es la mexicana. Que somos especialmente mezquinos nosotros, pues sí, es un hecho, sí lo somos. Pero bueno, esa es una primera cosa que yo les diría. Y una segunda es que la corrupción, la violencia, las tragedias que vienen de la política de los Estados Unidos y de López Obrador en esta materia, es una violencia que afecta a México. Los que fueron corrompidos, sobornados en Chiapas fueron los del INAMI mexicanos, la Guardia Nacional mexicana. Y con el tamaño del negocio que estima también el propio Tonatiuh Guillén hoy, de 5,000, 10,000 millones de dólares al año, porque hay que sacar la cuenta, cuántos han sido detenidos, cuánto le cobran a cada uno, pues cuánto es el tamaño del negocio. Pues eso, ¿a quién fortalece? Al crimen organizado. El mismo del de las drogas puede ser que no, el mismo el de las armas puede ser que sí, puede ser que no, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué más razones más poderosas que estas dos para que la gente lo entienda? Por cierto, tengo la impresión, solo por leer los periódicos, que en la caravana que llegó hoy a la Ciudad de México y que viene de Puebla, etcétera, la gente ha sido bastante más solidaria, menos mezquina que en ocasiones anteriores, pero es una impresión nada más de lo que dicen los periódicos. Bueno, y Héctor, a mí también me parece que aquí hay un tema humanitario. Yo cuando veía las escenas de la semana pasada de este tráiler que se volcó, cómo venían hacinados, cómo... Hombre, esto en pleno siglo XXI, en mi país, que es México, me da de verdad escalofríos ver una cosa así desde el punto de vista humanitario, Héctor, ¿no?
Mira, para mí ese es un enfoque fundamental de todo el asunto, si no el fundamental. Sí. Hoy en su columna, Carlos Puig recuerda varios de los momentos en que fueron encontrados en territorio mexicano y en territorio estadounidense trailers sobrecargados de migrantes hacinados, con una enorme cantidad de muertos, porque viajan, pues obviamente, encerrados, sí. no se mueren de asfixia, se van muriendo de asfixia, mientras no los pueden exhibir, no los pueden bajar. Entonces, la lista de Puig es verdaderamente impresionante si uno piensa en la terrible manera en que estos migrantes han muerto por las razones salvajes de la seguridad que sus polleros les imponen. Familias, niños ahogados, mujeres embarazadas. Es una tragedia. Es una crisis, yo creo, que tiene rasgos de crisis humanitaria y tiene unas cifras, como estamos diciendo aquí, enormes. Unas cifras, por cierto, unas cifras oscuras que no están documentadas también, enormes. Y me parece que implica realmente una muy poca solidaridad humana el pensar que estos migrantes de alguna manera, pues es su problema, porque del otro lado del argumento de Jorge, que importa mucho también, si el asunto internacional humano de mayor envergadura que tiene México son sus migrantes en Estados Unidos. Sí. Ese es el asunto de mayor importancia humana que tiene México en su relación con el resto del mundo. Sí. Bueno, si queremos, como queremos, exigir de Estados Unidos un trato humanitario a nuestros migrantes, a nuestros paisanos que se van a hacer la vida allá porque acá no la pueden hacer. Si lo que queremos es tener un poquito de calidad moral para reclamarles los malos tratos, el mejor ejemplo que podríamos tener es la manera como nosotros tratamos a estos migrantes centroamericanos. Bueno, queremos que nos traten en Estados Unidos como nosotros tratamos a los centroamericanos. Yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que nos irrita, nos indigna el trato que reciben los mexicanos migrantes ilegales a los Estados Unidos. Bueno, pues probablemente reciben un trato menos malo que el que les estamos dando nosotros a los centroamericanos. Fíjate, imagínate que se hubiera volcado este tráiler hacinado que pasó por varios retenes en Estados Unidos y hubieran muerto 50 mexicanos. ¿Qué estaríamos diciendo? ¿Qué estaríamos diciendo, no? Bueno, oigan, tengo que hacer una breve pausa, cambiamos de tema y nos vamos a retomar el asunto de la revolución de las conciencias, como dijo el presidente que quiere realizar. Regresamos en un momento más.